Bien, Víctor López, bienvenido. Disculpe la demora, tenemos rezago en la agenda, pero más interés que antes en conversar con usted, ver cómo se aplican muchos de sus experiencias y conocimientos de lo que está pasando con la campaña en Ecuador. Víctor López es estratega político, especializado en campañas electorales y gobiernos, y saltó a la notoriedad internacional a raíz de que fue un hombre clave en la campaña de Nayib Bukele, quien acaba de barrer en las elecciones seccionales en El Salvador. Entonces es inevitable que empecemos por allí. ¿Usted creyó que su engendro fuera a terminar así? Buenos días y bienvenido. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Sí, por supuesto. Yo tenía muy claro que el éxito electoral en El Salvador iba a ser arrollador, como también lo fue en la campaña de 2019. Definitivamente. Es un líder carismático, un líder que entiende la forma de entender a la ciudadanía de una forma completamente distinta como se había hecho hasta ahora, y definitivamente el éxito electoral estaba garantizado en su caso. Víctor López es licenciado en Periodismo y Ciencia Política de la Administración por la Universidad Abad Oliva de Estados Unidos. Fue 5 años presidente de la Georgetown University Alumni Association en España y pertenece al Consejo Empresarial para América Latina CEAL, periodista y profesor universitario, presidente y fundador de Kairos Group. No trabaja en este momento con ningún candidato en el Ecuador, lo cual le permite mucho más libertad e independencia en lo que podamos examinar. Comencemos por el tema de TikTok. Para Hervas, esa herramienta fue clave en su crecimiento y ha empezado a incursionar en ella Guillermo Lasso, quien se resistía al principio. ¿Qué rol juega esta herramienta y cómo hay que utilizarla para que sea influyente en verdad y no resulte uno haciendo el ridículo? Qué buena pregunta, Carlos. Vamos a ver, no quiero que me malinterprete la audiencia. El uso de las redes sociales son fundamentales en esta elección. Y yo soy uno de los principales defensores del gran éxito que hemos tenido gracias a las redes sociales en la mayoría de campañas. Pero en esta elección concretamente la clave más importante es definir una estrategia ganadora por encima de las redes. Me gusta mucho, de verdad, que ambos candidatos hayan entendido la importancia de las redes sociales en esta segunda vuelta, especialmente porque el mundo ha cambiado. O actualizas tu campaña o prepárate para la derrota. Les diría además, si quieres ganar, actualízate. Y que entiendan sobre todo las cifras del Ecuador. Que entiendan que con casi 18 millones de habitantes, lo primero es saber que el 64.3% es población urbana y el 35.7% por tanto agraria, con lo cual los mensajes tienen que ser diferentes para un segmento que para el otro. Y de ahí que el 78% de la población tiene un celular y son activos en redes sociales, con los cuales se les puede contactar y se les debe contactar de una manera muy distinta. Sobre todo yo he entendido que ahora mismo lo que está haciendo Guillermo Lasso de una forma correcta es entender que la tasa media de edad de Ecuador es 28 años y que tiene la posibilidad de contactar a 13 millones de usuarios usando la publicidad tradicional en Facebook, 9.5 en YouTube, 5.1 en Instagram, 2 millones en TikTok y en torno a 1.4 en Twitter. Le dijo usted recientemente a Anderson Buscán en una entrevista para La Posta, la estrategia de TikTok de Guillermo Lasso ha funcionado. Han crecido al menos 4 puntos dentro de los jóvenes indecisos o que pensaban votar nulo. Pero TikTok no debe ser el todo de la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no lo dije yo, lo dijo Carlos Ferrín, un consultor ecuatoriano. Pero sí comparto sus palabras, a excepción de la parte del 4%, porque yo no manejo esas cifras. ¿Ya? Realmente sí pienso que TikTok no debe de ser el todo de la campaña. O sea, como le acabo de mencionar, el uso de las redes sociales en esta elección es fundamental, pero no va a ser determinante para conseguir el éxito electoral. Cierto, yo leí mal, perdón. La afirmación es de Carlos Ferrín. En una respuesta suya en Twitter. Carlos Ferrín es un reconocido publicista electoral. Usted dijo como quien no dice nada, lo importante es tener una estrategia ganadora. ¿Qué es una estrategia ganadora? ¿Cómo se determina una estrategia ganadora? ¿Quién decide una estrategia ganadora? ¿Y en base a qué parámetros se prueba que va a ser ganadora? Es muy buena pregunta y es una pregunta muy profunda. Vamos a ver, si le parece, analizamos las dos campañas. Sí. Analizamos la estrategia de Guillermo Lasso y la estrategia de Araújo. No lo hacemos mucho los estrategas públicamente, pero
creo sinceramente que es importante. Lo primero que le diría a Guillermo Lasso es, si no emocionas, no gobiernas. Si quieres cambiar Ecuador, primero debes de cambiarte a ti mismo. Lasso necesita volver urgentemente al Lasso del 12 de febrero, frente a un Yacu Pérez en el CNE se le pudo ver como un auténtico líder, con autoridad, serenidad y experiencia, que entendía que con unidad y conciliación se acaba con la dispersión y la desafección. Otro tema, el voto no se transfiere, señor Lasso. En segunda vuelta se ocupan los espacios electorales que otros dejaron sin perder a los tuyos en el camino, ¿de acuerdo? Otro cuarto punto puede ser una estrategia únicamente enfocada en conquistar a los jóvenes de 16 a 35 años, pro equidad de género y grupos afines y finalmente a microempresarios, no le va a ser suficiente para lograr el éxito electoral. Como tampoco darle la mayor prioridad en la campaña, como hemos dicho, al uso de las redes sociales, frente a un Andrés Arauz que ha entendido muy bien que los votos no llegan si tú no vas hacia ellos con una gran campaña territorial de puerta a puerta en todo el país. Porque al final, como usted bien sabe, Carlos, las campañas se ganan únicamente con una cosa, con votos. Si Lasso, además, a mi juicio, logra unificar una gran coalición nacional en torno a su candidatura, tiene el éxito garantizado. Pero para ello necesita acercar posturas con los líderes dentro de su eje ideológico para que lo respalden, ya que en estos momentos al menos no se siente su apoyo. El respaldo, de alguna manera, no tiene que ser necesariamente directo hacia su persona o que pidan el voto hacia su persona. Los demás líderes pueden formar movimientos independientes básicamente enfocados hacia el mismo objetivo y pidiendo que se acuda a las urnas, evitando así la dispersión, ¿de acuerdo? Víctor, al final, Lasso se lo tiene que ganar. Víctor, ¿qué pasa si todo eso tiene una empaquetadura con una etiqueta débil? A mí me parece débil el Ecuador del encuentro. Yo el día que vi el lema dije podía ser el Ecuador del despegue, podía ser el Ecuador de la reactivación, podía ser el Ecuador del progreso, podía ser el Ecuador de la prosperidad, algo más emotivo, pero esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya sobre ese lema con el cual se relanza la segunda vuelta, el país del encuentro? A ver, para hacer un lema o un eslogan electoral, lo más importante primero es hacer un buen análisis de coyuntura y de contexto de lo que está ocurriendo en el país, ¿vale? Si le parece bien, pasemos a eso primero. O sea, el COVID-19 trajo importantes desafíos para Ecuador. Las medidas de distanciamiento social, incluida una larga cuarentena nacional, han provocado una importante contracción económica y un aumento de la pobreza. Creo que todos estaremos de acuerdo. Así que solo aquel que enfoque su estrategia con liderazgo y soluciones a los problemas reales de la gente será digno de representar al pueblo ecuatoriano logrando la victoria electoral el 11 de abril, ¿vale? ¿Por qué le digo esto al final? Porque las claves del éxito de esta campaña se encuentran en entender al electorado. El pueblo ecuatoriano en estos momentos lo que siente es una profunda desafección hacia la clase política actual. Están agotados del eterno debate entre correísmo y anticorreísmo. Y de alguna manera lo que piden es que surja alguien que le devuelva al Ecuador la dignidad y lo retorne hacia la senda de crecimiento de la que nunca debía haber salido. Por eso quizás el lema tendría que estar mucho más centrado en esa desafección en torno a la clase política y a lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Más me da la sensación que a ese reencuentro podría derivarse entre, de nuevo, hablar de correísmo, anticorreísmo, etcétera, etcétera. Ok. Hay que recordar que todo el mundo no piensa lo mismo en el país. Enseguida, Víctor, Verónica Cuello, que lo he escuchado con atención, le tiene algunas inquietudes, pero antes completo una mía, partiendo de las afirmaciones que usted hace. En verdad, lo que dice hay que medirlo y ponderarlo palabra por palabra, playback, rewind, volver a oír, entender, aprender y practicar. Dice, se requiere liderazgo y soluciones a los problemas reales de la gente. Aquí subestimamos muchos a la gente, entendida como el pueblo, es decir, los niveles socioculturales más bajos en ingresos y en formación. Y hay el temor de que la gente no quiera realmente soluciones reales, sino ficticias. ¿Es capaz la gente de separar lo real de lo ficticio, es decir, lo útil y posible, versus lo atractivo y encantador, pero imposible? Muy buena pregunta.
a la que le responderé de la siguiente manera. Hoy en día y cada vez más los políticos se están dando cuenta de que la gente no es tonta, de que la gente sabe muy bien lo que quiere. Y la gente está muy cansada de los eternos debates ideológicos de izquierda, derecha, ya muy pasados de moda, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes un hijo que no tiene para comer, cuando no ves un futuro para las futuras generaciones, para tus nietos, etcétera, ya dejas de preocuparte en ese tipo de debates y en un momento además en el que estás viendo que los políticos son parte del problema y no de la solución. Si no, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Durante toda la primera vuelta que hemos visto, que los indecisos siempre estuvieron por encima del 50% durante toda la elección, mostrando una fuerte apatía hacia la clase política y se identificaron con Pérez y Hervás, sobre todo Hervás, la gran promesa de la noche electoral. En estos momentos yo creo que se encuentran en cifras similares. Así que el éxito está garantizado hacia cualquier candidato si logra conectar con los electorados que aún no definen su voto. ¿De acuerdo? Y digo hasta hacia cualquier candidato porque a veces siento que algunos ya ven alguna de las dos candidaturas como perdedora y a la otra ganadora, y es un tremendo error electoral, si eso es lo que ocurre. Sí, bien, y en efecto sucede así. Ahora sí, Verónica ha estado absorta. Y no con el físico del señor. No, es que hay cosas... Es que tú dijiste el otro día que era guapo. No, ¿cómo se llama? Stephanie, la que está... No, Stephanie. Hipócrita. Bueno, ya, a ver, lo que me interesa, de verdad, Víctor, buen día. Hay dos cosas que me llaman la atención de lo que usted ha dicho. De nada. Usted dice ocupar los espacios que deja el otro candidato y al mismo tiempo dice conectar con el electorado. ¿Qué espacios ocupar? Porque Guillermo Lasso, luego de este paso a la segunda vuelta, él justamente habló de que había temas que él había dejado de lado, como temas de cortes LGBTI o derechos de la mujer. ¿Esos son los espacios a los que usted se refiere o qué espacios de los que usted habla? No. Eso sería un error, como antes hemos definido bien, yo creo que en un punto dentro de la estrategia que podía seguir el señor Guillermo Lasso, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que venía a decir previamente es que una estrategia únicamente enfocada en conquistar a los jóvenes de 16 a 35, a esos segmentos de los que usted estaba hablando, propiedad de género, LGTBI, etcétera, y microempresarios, es una estrategia muy reduccionista, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que esto es como cuando vas a un examen, ¿de acuerdo? Cuando te preparas para un examen en el colegio o en la universidad, si tú te preparas de 10 y sabes que estás casi seguro de que vas a lograr el 10, por lo menos el 7, el 8, el 9 vas a lograr, ¿de acuerdo? Si tú vas a llegar, como en un partido, a los penaltis, ahí es donde nunca se debe jugar el partido, justo en el final. ¿Lo explico de otra manera? Vamos a ver. Lasso al final pasó a segunda vuelta por poco más de 32.000 votos, ¿vale? Entonces, lo que necesita realmente ahora es conquistar a los votantes de Yacu Pérez y de Hervás, principalmente. Y son votantes muy basados en ese fenómeno que he hablado previamente de la desafección, ¿de acuerdo? Claro. No tanto del eterno debate entre correísmo y correísmo, etcétera, etcétera. Es mucho más, el tema de la elección es mucho más profundo que esa sensación que tienen muchos de la clase política y el llamado círculo rojo ecuatoriano. Ya, y ahí empata con lo que usted también mencionó. Entonces, Lasso debe apuntar a los electores que votaron por Yacu Pérez. ¿Qué pasa con estos candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, pero que no quieren endosar su voto o no quieren decirle a la gente que votó por ellos que voten ahora por uno de los dos candidatos a la segunda vuelta? ¿Qué tanto los perjudica, en este caso, a Lasso o a Arauz? Vale, buena pregunta también. Habría que analizar cada candidato. O sea, esto se basa de una manera en una transferencia de credibilidad que le da un candidato a otro, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una transferencia negativa, con lo cual habría que ver qué votos realmente y qué perfil realmente quieres que te apoye y cuál no. Pero de todos modos, yo creo que esto se basa más en la creación de estructuras y movimientos independientes, porque hay un tema muy importante, lo he visto en un vídeo que han puesto antes, que en esta elección, y es la unidad. O sea, sin la unidad lo único que hay es dispersión de voto y al final quien pierde es Ecuador. Eso está muy claro, ¿de acuerdo? Sí. Por lo tanto, lo que se necesita en estos momentos es, como decía, al final, no sé si se acuerdan de la película Highlander, el último inmortal, aquí solo puede quedar, ¿vale?
pero sin unión quien pierde es Ecuador. Así es. Ahora, cambiando un poco de tema, aunque seguimos en el tema de la política, el peligro de la hegemonía en democracia es pasar al autoritarismo, y del autoritarismo vamos al totalitarismo. Nosotros ya lo vivimos con Correa. ¿Cómo va a pasar o cómo se puede evitar para que le suceda esto a Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, yo personalmente no creo que Nayib sea un líder autoritario. Nos conocemos desde hace muchos años. Hay cosas que hay que mejorar, por supuesto, como en cualquier gobierno, pero ahora, en estos momentos, el mundo internacional tiene el ojo puesto en Nayib, y vamos a ver realmente qué ocurre, porque ahora mismo sí tiene todo el poder de todo el país. Autoritario, yo creo que no se nace, pero se hace, ¿de acuerdo? Con el paso poder del tiempo. obnubila también, el poder obnubila y los lleva al totalitarismo. Así es. Mira, uno de los grandes libros que hablan de eso son Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, que dice precisamente eso, que esos líderes se van, al principio no eran así, al principio no pensaban entendían la realidad social enfocada al bien común, tenían ilusión, creían en utopías, etcétera, etcétera, y todo eso se va transformando, porque la política, si no vas a la política con unos buenos anticuerpos, la política te acaba transformando, y a veces de forma muy negativa. De acuerdo. Muchísimas gracias, Víctor. De mi parte, continuamos con Carlos Vera para su entrevista. Ha sido un placer, Verónica. Muchas gracias. Tanta concreción y tanta sabiduría. Mil gracias, Víctor. Cuando esté aquí, lo ampliamos. Estamos pendientes de eso. Yo no creo en hacer una entrevista de 1 hora por estas brujerías nuevas que les llaman Internet. La verdad, vale la pena. Yo le agradezco por sus orientaciones al pueblo ecuatoriano y por sus lecciones a quienes aspiran a dirigirlo. Espero que haya servido. De enorme valía. Y sobre todo le agradezco a usted por seguir el fenómeno del país sin necesidad de que tenga un cliente acá o una candidatura que esté auspiciando a raíz de una vinculación fugaz y accidental que tuvo. 8:34. Víctor López.